¿Qué onda, qué pex, banda? Hoy andamos aquí en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un lugar enorme, icónico, lleno de historias, pero también lleno de cosas que casi no se hablan. Hoy justamente vamos a hablar de algo medio polémico, el cruising. Básicamente, el cruising es cuando personas buscan encuentros sexuales en lugares públicos. Esto es normalmente de forma anónima y de manera casual. Esto suele pasar en lugares como baños, parques, gimnasios, zonas públicas o un poquito de zonas medio escondidas. Especialmente en lugares grandes, algo como este campus. Ahora no es solamente de mira, qué curioso, ¿no? También tiene su lado medio complicado. Para empezar, esto se hace en espacios públicos, o sea, lugares donde hay gente. Gente que no está buscando ver esto y por ende también se puede llegar a incomodar por las situaciones que se cumplan. También está el tema de la seguridad. Al ser algo anónimo, realmente no sabes con quién estás tratando o qué clase de persona es con la que te vas a encontrar. Y eso puede ser muy riesgoso. Y además, en muchos casos, esto puede meterte en muchos problemas. En este caso, estamos en una escuela. Entonces, podemos ver qué tipo de problemas nos podemos meter al atenernos a hacer estas cosas. Entonces, más que juzgar, creo que esto abre una conversación muy interesante. ¿Qué tanto se usan los lugares públicos? ¿Qué tanto respetan a los demás? ¿Y qué tan conscientes son las personas de lo que están haciendo realmente? Pero bueno, esto es algo que sí pasa, aunque no se diga tanto. Y me imagino que si estás viendo este video es porque ya sabías un poquito de esto. Pero si no sabías nada de esto, dime, ¿te parece interesante? Debo aclarar que estuvimos investigando y estos días en la aplicación de Twitter, o ahora conocida como X, nos estuvo saliendo una aplicación que utilizan las personas para hacer cruising en este tipo de lugares, o al menos en lugares públicos, ya que realmente podemos encontrar puntos y personas en tiempo real que están haciendo todo este tipo de cosas. En este caso, una de las aplicaciones que es más famosa para hacer este tipo de cosas, o al menos en la que yo lo descubrí, se llama Cruiser, me parece, Cruiser. Cruiser es una aplicación de tiempo real donde te creas un perfil, pones tus fotos, tu nombre, tu edad, y las personas te van a contactar mediante tu foto. Les va a salir tu ubicación, si estás conectado les va a salir en verde, y si no tienes la aplicación o tu ubicación activa, les va a salir en gris o como desconectado en este caso. En este caso, esta es la interfaz de la aplicación, se llama Cruiser. La interfaz es un poco sencilla, es un mapa, es como Google Maps, pero podemos ver ahí todos los puntos, porque esos son los puntos que hay al menos en esta parte del Estado de México. También en otro apartado podemos ver la gente, también nos puede aparecer la gente en tiempo real. En este caso tienes que darle en buscar gente en esta zona y te va a aparecer toda la gente que hay en esta zona. Teniendo toda la gente en esta zona, incluso puedes mandarles mensaje y muchas personas sinceramente no se ponen su nombre real. Se ponen apodos, se ponen sobrenombres para que la gente no los identifique. Sin embargo, también hay gente que realmente pone sus nombres, pone sus Instagram, sus Twitter, incluso sus demás redes sociales para que la gente los contacte, al menos aquí en la UNAM, que este es un colegio de Ciencias y Humanidades y en todas las facultades que hay alrededor, nos podemos dar cuenta que hay demasiados puntos donde practican estas actividades, al menos aquí, que es en la Facultad de Estudios Superiores o la FES Zacatlán, que está aquí alrededor, hay 4 puntos. Aquí en este caso tenemos simplemente 2 puntos, que ambos son baños. Unos son baños de Go, que es un edificio de los últimos que está en este plantel, y los otros son los baños del G. En este caso, las personas se contactan a través de los comentarios de la publicación y van poniendo que quién para encuentro o ese tipo de cosas. La gente simplemente se conecta, deja un comentario y las demás personas le escriben. Y bueno, creo que así es el modo en el que están operando. Ahora, algo que se me hace bien interesante de esto es que el cruising no es algo nuevo, y mucho menos es exclusivo de aquí. De hecho, existe desde hace décadas en muchas partes del mundo, sobre todo en muchas partes donde hay demasiado anonimato. Muchísimo antes de las aplicaciones como Tinder o Grindr, esta era una de las formas más comunes de encontrar encuentros sexuales entre personas. Y aquí viene lo curioso. Muchos de estos lugares ya no son secretos o son secreto a voces. O sea que hay gente que sabe exactamente en dónde, cuándo y cómo funcionan estos lugares. Pero al mismo tiempo no es algo que se hable abiertamente. Eso crea como una doble realidad. Por un lado es algo oculto, por otro lado es algo que sigue pasando constantemente. Creo que eso dice mucho de cómo vivimos la sexualidad en sociedad. Porque muchas veces se vive en privado, en lo escondido, cuando en realidad debería ser algo muchísimo más abierto, pero también muchísimo más responsable. O sea que no es solo el qué pasa, sino por qué está pasando. En este caso tenemos la oportunidad de contactarnos con una persona
que utiliza esas aplicaciones para tener encuentros sexuales en lugares públicos. Esta persona nos autorizó a tener una entrevista y nos va a dar un poquito más de su punto de vista, de su experiencia, y así tenemos una opinión real que no simplemente sea algo que estoy diciendo yo en base a la información que estoy obteniendo. Así que vamos a ver qué onda. Ahorita estamos aquí con una persona que practica este tipo de actos, al menos en la escuela donde estamos grabando esto en estos momentos. Quiero buscar personas que lo practiquen para saber más allá de cómo lo vemos externamente. Entonces, ¿me puedes contar un poquito de tu experiencia? Si lo has hecho, qué has hecho, cómo pasa, qué pasa. Bueno, en mi caso, lo que ha pasado es que aquí nunca en CCH lo he hecho. O sea, normalmente cuando se lo suele hacer, suele ser en lugares como son los baños de Lobo. Antes lo hacían en los baños del N, porque ves que los baños del N tienen las puertas rotas, ¿no? Sí. Antes no estaban así. Justamente creo que por ese tipo de prácticas, pues en parte sí llega como a afectar esas prácticas. En mi punto personal, el hacer cruising no es que esté mal, pero tampoco es que esté bien, porque al final hay espacios para todo, ¿no? En mi caso yo no lo hago porque en sí mismo me caga el cruising, ¿no? No me gusta hacerlo en espacios públicos porque sé que para todo hay un lugar, sé que para todo hay un punto en específico y no voy a ir a un bosque y ahí hacerlo. Obviamente que hay problemas y más que todo que el riesgo físico o que el riesgo, la seguridad que uno tiene, ¿no? El hecho de que no sabe si lo van a robar, no sabe si lo van a incluso secuestrar, o sea, hay un gran riesgo ahí. Pero más que esa parte está el riesgo sexual, el hecho de que una persona pues practique cruising es jodido. Si nos tomamos en cuenta cómo es el cruising, aquí en la UNAM, pues más que todo es por necesidad, o sea, porque en parte sí está el lado como malo del cruising, que es el hecho de que a la gente sí le gusta ese tipo de prácticas, porque según a ellos les causa emoción y les Y causa adrenalina, ¿no? Más que adrenalina, nada. ¿no? La adrenalina de ser atrapados, la adrenalina de ser vistos por otras personas, ¿no? Entonces es como que, por ejemplo, más bien para mí, si existieran los espacios en donde las personas se pudieran relacionar, si existiera una mayor apertura a esto socialmente, porque en México parece que hay mucha apertura para ese Sí, tipo de claro. cosas, pero la realidad es que mucha gente se discrimina, muchos espacios están apartados y están siendo desplazados. Por ejemplo, las morras que dicen que vayan a bares gays porque ahí se divierten y es como, no, güey, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, por todo lo que me cuentas, ¿ya has practicado anteriormente cruising? Muy poco. Ajá, y por ejemplo, cuando lo has hecho, ¿qué formas son para que llegue a pasar? La mayoría del cruising, y bueno, en mi caso yo no he realizado cruising al aire libre, pero en sí mismo para mí, más considerarlo como el cruising, hacerlo al aire libre, es más como el medio por el cual se llega a tener relaciones. No se ha vuelto más que un medio para poder llegar a tener como afección emocional con otra persona. Mayormente es gente urgida o mayormente es gente que no acepta su sexualidad. Incluso yo, por lo que investigué en muchos casos, obviamente sí el cruising que es mayoritariamente entre personas del mismo género, pero en una gran variedad de casos son personas heterosexuales también las que lo Sí, de buscan. hecho, o sea, es lo más cagado, porque acá en la UNAM no es una práctica que se popularizó por la gente gay, es una práctica que justamente se popularizó por la gente heterosexual. Está el famoso Camino Verde, no sé si era Camino Verde, pero cerca de donde está CU hay un camino muy largo que te lleva a un bosque. Ese camino la gente lo ha utilizado para tener relaciones. Mi papá en mis tiempos cuando estudió en la UNAM me contaba de ese camino incluso y que muchas parejas iban ahí a tener relaciones. Pero igual tú personalmente sientes que con el tiempo ha reducido eso, ha sido un poco más normal ante la sociedad. No, de hecho ha aumentado. O sea, no por nada ha surgido el término cruising. Y es que justamente en vez de estar en una era en donde las cosas han mejorado, estamos en una era en donde problemas que antes eran normales ya se han vuelto a visibilizar, ¿no? En este caso, tú me comentaste que has hecho más el cruising en base a la aplicación y que quedan de ver en la casa de alguna persona que tiene disponibilidad o todo eso. Las veces que tú has practicado el cruising, ¿ha sido por medio de la aplicación únicamente o lo has hecho por medio de Tinder, de Bumble o de Grindr? Nada más en Grindr y en la aplicación. De hecho, por eso es como más anónimo, ¿no? Porque como te comenté hace rato, yo por lo que investigué, muchas personas son heterosexuales que practican esto, que igual de alguna manera también tienen una relación, ¿no? Sí, aparte lo que vendría a ser lo que yo he experimentado, te puedo decir que el 90% de personas
tienen una represión y tienen un rechazo hacia lo que están sintiendo. Como último, tú a la gente que llega a escuchar esto, que llega a ver esto, ¿tú les dirías que es bueno hacerlo o que no es bueno hacerlo? En parte, no le podemos decir a nadie que no lo intente, porque en parte alguien lo va a intentar, ¿no? Pero uno que no lo haga con esta intención de irse a coger espacios públicos, sino que uno lo haga como un medio para poder intentar encontrar a una persona, para poder sentirse bien o para poder en parte llenar un vacío, pero que no sea únicamente un vacío emocional, sino que esto pase más allá de una necesidad. Como acabamos de escuchar la opinión de una persona que practica estos actos, quizá no usualmente o no frecuentemente, pero es partícipe de, tenemos que entender que el cruising es mucho más allá de lo que las redes sociales nos han dicho. En este caso, estamos en uno de los lugares donde en la aplicación se dice que es un punto de reunión de cruising. Estos aquí son conocidos como los baños de O. Vaya, baños del edificio O, baños de hombres, baños donde son de los últimos edificios que hay en este plantel. Por el momento, están cerrados. Así que no puedo explicarles cómo es por dentro y cómo puede ser la modalidad en la que manejen esto las personas. Sin embargo, este es uno de los lugares donde las personas suelen hacer este tipo de encuentros. Como hace rato nos dijeron bien en la entrevista, esa persona no lo ha practicado aquí. Sin embargo, sí sabe cómo es el modus en el que lo hacen de esta manera. E incluso me dijo de estos baños y de los baños que están ahí atrás. Y yo creo que es un tema medianamente importante en nuestra sociedad. Si nos damos cuenta, podemos estar rodeados de muchos lugares donde lo hacen que ni siquiera conocemos o ni siquiera sabemos que lo utilizan para hacer este tipo de cosas. El cruising mayoritariamente es entre personas del mismo género. Por ende, es muchísimo más fácil que encontremos ese tipo de actividades en lugares como este. Pues tenemos que tener cuidado con este tipo de actividades, porque el cruising no solamente es un evento que hacen las personas para satisfacer sus necesidades. El cruising, en este caso, es un evento que las personas que buscan encuentros sexuales en lugares públicos. Por lo que tenemos entendido, son diferentes tipos de actividades. No simplemente a veces es tener relaciones sexuales. A veces también, como me he enterado o me han contado, es también para buscar un tipo de vínculo con alguna otra persona. Obviamente tenemos que tener en cuenta que incluye mucho tipo de riesgos, como riesgos de contraer una enfermedad de transmisión sexual, riesgos que ponen tu integridad en peligro, porque al final de cuentas las personas que hacen este tipo de actividades ni siquiera saben con la persona que se están metiendo. Mayoritariamente son personas que se encuentran con otra persona en algún lugar público y simplemente lo hacen. Y ya para cerrar este tema, más allá del morbo o de la curiosidad, aquí lo importante es hablar de si nos impacta a todos, en este caso una sexualidad responsable. Porque al final cada quien decide cómo vivir su vida, cómo vivir su sexualidad, pero siempre hay que hacerlo con conciencia. Eso significa cuidarte, tener tu seguridad, usar protección y siempre tener en cuenta dónde lo vas a hacer y con qué clase de personas lo vas a hacer, ya que tu seguridad en estos temas siempre va a estar en riesgo. También es clave siempre el consentimiento y el respeto. Nada vale más que sentirte seguro y saber también que la otra persona también lo está. Y ojo, porque muchas de las enfermedades sexuales, como el VIH, el sífilis o el VPH, no se ven a simple vista, pero sí pueden tener consecuencias fuertes si no se previenen a tiempo. Entonces sí, vive, disfruta, experimenta, pero hazlo con cabeza, con responsabilidad y cuidándote siempre. Pero al final, lo más importante no solo es el momento, es que salgas bien de él. Así que díganme, ¿qué otros temas les gustaría que exploráramos aquí, dentro de la UNAM, dentro de un CCH, dentro de una facultad, dentro de Ciudad Universitaria? Porque todos los temas que me puedan dejar aquí en los comentarios, voy a tratar de investigarlos de la mejor manera. Recuerden, no para opinar, sino para que nosotros como comunidad sepamos qué está pasando alrededor.